Bien, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Vamos a comenzar viendo la sura At-Tin, la sura de el higo, la higuera. También el árbol de higuera tiene este nombre y es una sura mequinense, una sura revelada en la Meca. Es la sura número 95 del Sagrado Corán y consta de 8 ayat, de 8 aleyas. Ahí la vamos a ver en pantalla, inshallah. Y vamos a hablar un poco del contenido de la sura, de qué se trata. La sura irá alrededor de la bella y excelente creación del ser humano, que es realmente un milagro de Dios, el ser humano como la mejor creación de Dios, la más compleja, y las etapas de su completitud, de su perfeccionamiento, incluso de su decadencia también. Y al principio vamos a ver que la sura hace algunos juramentos, hace 4 juramentos, y estos juramentos cuando vienen en una sura, en un capítulo del Sagrado Corán, por ejemplo, Watini wa Zaytun, wa Shamsi wa Duhaha, cuando hace los juramentos Allah, eh, significa que viene algo muy importante, que el mensaje que se va a decir es muy importante. Es como un llamado de atención que se pone como garantía, digamos, de que lo que se va a decir es muy importante a la misma creación. Muy bien, entonces, en este comienzo de la sura se citan estos juramentos, luego se enumera los factores del triunfo y la salvación del ser humano, y por último enfatiza sobre la cuestión de la resurrección. El profeta, alayhi salatu wassalamu ala alih, respecto al mérito de la lectura de esta sura, dijo que quien la recite, Dios le otorgará 2 gracias mientras viva en el dunya, en este mundo, y que una de ellas es la salud y otra es el yaqín, la certeza. Sabemos que la certeza es el mayor grado de fe que puede tener el hombre. Y al fallecer esta persona en el otro mundo, por cada persona que haya recitado esta sura, Dios le computará a la persona que la leía un día de ayuno según el número de personas que lo hayan leído. Es decir, si esta sura la leyeron, no sé, a lo largo de la historia, 600 millones de personas, va a tener como 600 millones de días de ayuno computados. Y este es un hadith que figura en el Majma' al-Bayan. Y como siempre explicamos, cuando se dice, digamos, el mérito y la recompensa que tiene la lectura de algunos capítulos del Corán, significa quien lo lee, quien reflexiona y quien vive acorde a ese capítulo del Sagrado Corán. No solamente para aquel que lo recita o lo repite como un loro, ¿no? El Sagrado Corán tiene que tener siempre una reflexión. Entonces, vamos directamente a la sura, que comienza como todas las suras menos Surat al-Tawbah, con el Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, Wat-Tini waz-Zaytun, وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, hace un juramento, Wat-Tini waz-Zaytun, por la higuera y por el olivo. At-Tin es la higuera o los higos, Zaytún
es la aceituna y bueno, por supuesto, el árbol también de olivos, Otur y Sinin, y por el monte Sinaí, وهذا البلد الأمين, y por esta ciudad segura. Cuando dice Baladil Amin se refiere a Mecca, a la Meca. Que creamos al hombre en la más perfecta proporción. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Luego hemos hecho de él el más abyecto. Muy bien, como está ahí, perfecto. Excepto a los creyentes que practican el bien, que tendrán una recompensa inagotable. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين. Entonces, ¿qué es pues lo que a pesar de esto te hará desmentir el juicio? Acá el din se refiere a Yawm al-Din, el día del juicio. أليس الله بأحكم الحاكمين. ¿Acaso no es Dios el más sabio de los jueces? O el que mejor decide, como dice allí, el más sapiente en su juicio, también podemos decir. Entonces, hemos creado al hombre en la más perfecta proporción. Ya en el comienzo encontramos 4 juramentos. Y estos hacen de introducción al anuncio de algo importante, como hemos dicho. Entonces, jura, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ, por la higuera, por el olivo, por el monte Sinaí, y por el Baladil Amin, por la Meca. Sobre el Tur y Sinin, es el plural de Siná, es un árbol. Y teniendo en cuenta que Tur significa montaña, esta expresión significaría una montaña llena de árboles. Otros sostuvieron que Sinin es el nombre de la tierra en donde se sitúa esta montaña. Otros afirman que Sinin significa muy bendito, algo muy bello, y es un vocablo en la lengua de Etiopía. Wallahu a'lam, generalmente se traduce como que es el monte. Entonces, comienza, como dijimos, haciendo estos 4 juramentos. Tin, con ta, tin significa el higo y zeitún el olivo. Entonces, nos preguntamos, ¿acaso esta aleya se refiere a los 2 frutos o algo más profundo que ellos? Los intérpretes, los mufassirín, los exégetas, exponen diversas hipótesis sobre esto. Algunos la identifican con los frutos, los cuales tienen características nutritivas e incluso medicinales para el ser humano. Y otros creen que se refieren a 2 montes, uno que está junto a Damasco y otro que está junto a Beit el-Maqdas o Beit el-Muqaddas, es decir, en Jerusalén. Y esto se debería a la trascendencia de ambos sitios, puesto que fueron escenarios del levantamiento de la mayoría de los profetas. Y además vienen acompañados también por este otro juramento que dice Wahad al-Balad al-Amin. Entonces, es posible. Estamos hablando del el monte de los olivos, por ejemplo, ¿sí? Y este monte de Tin, que puede ser, como dice aquí, que sea un monte que esté en Dimashq, en Damasco. Algunos otros han afirmado que en el generoso Corán los 2 montes fueron denominados Tin y Zaitún debido a que en uno crece la higuera y en otro el olivo. Otra versión sostiene que la higuera indica lo sucedido con Adán, alayhi salam, puesto que tanto él como su esposa se cubrieron en el paraíso con las hojas de este árbol, y que el olivo, el Zaitún, señala la época de Nuh, alayhi salam, de Noé.
ya que éste envió en las últimas etapas del diluvio una paloma a fin de averiguar si estaban próximos a la tierra, y el ave regresó con una rama de olivo. De este modo fue que Nuh entendió que el diluvio había llegado a su fin. Otros afirman que la higuera, que el tin, es la mezquita de Nuh, en el monte, ¿cómo se llama? Bueno, acá no sé si es este nombre, no lo conozco. Bueno, se refiere, claro, a un lugar en Damasco. Y el olivo, como dijimos, en Beit el-Muqaddas. Pese a este aparente significado del versículo, y considerando los juramentos que le suceden, resulta más acertado que se indique que se trata de los dos montes o los dos centros sagrados, los dos lugares sagrados. Muy bien, el profeta alayhi salatu wassalam al respecto dijo que de entre todas las ciudades Dios eligió a 4. Y entonces dijo, وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. El profeta repite estas aleyas y explica. El tin es Madina, dice que es en Medina. Zaitún es Beit el-Muqaddas, o Beit el-Maqdas, también como le llaman, Jerusalén. El monte Sinaí es la ciudad de Kufa, y el Balad el-Amin, esta ciudad segura, es la ciudad de Meca, de la Meca. Interesante el hadiz. Posiblemente Tur Sinin sea el monte Sinaí, que está situado en el desierto y que lleva el mismo nombre y donde existen frutas y olivos. Y este vocablo Siná significa monte bendito o bello, monte fructífero, y es aquel al cual se dirigió Moisés para hablar con Dios. Y que en algunos documentales muestran que en Arabia hay un monte de similares características que posiblemente fue en el que Musa alayhi salam estuvo. Algunos sabios dicen, en cambio, que es una montaña situada cerca de Kufa, cerca de Najaf también. Otros, bueno, Kufa y Najaf están casi pegadas. Otros sostienen que Sinin y Siná son sinónimos y significan bendito. Respecto a Had al-Balad al-Amin, es decir, esta ciudad segura, indudablemente es la Meca, que se conoce como Balad al-Amin, que es una tierra sagrada, y que bueno, es una tierra también segura, y que es también, como hemos visto, cuando en el Amel Fil, en el año del elefante, Allah subhanahu wa ta'ala evita este ataque de Abraham contra la Meca. A partir de ese momento, la Meca se hace famosa como un Balad al-Amin, como una ciudad segura, y también es Balad al-Amin en otro sentido, es la ciudad del Amin, ¿sí? Que el Amin sabemos que es el profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. Muy bien. Entonces es un lugar que, a partir del año del nacimiento del profeta y a partir de la venida del profeta, es muy famosa en toda la región de la península árabe como una ciudad segura. Por eso no hay dudas de que aquí está hablando de la Meca. Muy bien, cabe destacar que en el generoso Corán solo citó el vocablo tin una vez, mientras que se ha referido al vocablo zaitún en 6 oportunidades. 6 oportunidades, las cuales fueron explícitas, y una sola vez ha hecho referencia a este lugar. En la sura 23, aleya 20, y os creamos el árbol que brota en el monte Sinaí, que produce el aceite, que también es condimento para las comidas. O sea, acá lo nombra, no dice zaitún, pero hace una referencia implícita. Entonces, si afirmamos que ambos juramentos aluden a los frutos, no dejaría de ser significativo. Porque del higo podemos decir
que posee un gran valor nutritivo, que es un alimento poderoso y que tiene provecho para el ser humano. O sea, es algo realmente que posiblemente Dios puede también jurar por un fruto cuando es un fruto con estas características. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el zeitún, ¿no? La aceituna. O sea, si nosotros vamos a ver lo que dicen los médicos, lo que dicen los nutricionistas, lo que dicen los estudiosos de la alimentación, vamos a ver que se está refiriendo a dos alimentos muy poderosos. Uno es el higo y otro es el zeitún, la aceituna, entonces, o el olivo. Entonces, no habría ningún problema en que en vez de referirse a dos ciudades, se esté refiriendo a los frutos. Por ejemplo, el Imam Rida alayhi salam dijo que el higo elimina el mal aliento, fortalece las encías y los huesos, hace crecer el cabello, sirve de analgésico. Su existencia descarta la utilización de medicamentos y además es uno de los frutos que más se asemeja a los frutos del paraíso. Sobre los olivos también se ha hablado muchísimo de lo sano que es, bueno, el aceite, por ejemplo, el aceite de oliva, que hace, digamos, evita el colesterol, de que es muy sano, muy... Entonces no hay ningún problema, digamos. Tiene distintos tipos de vitaminas, fósforo, azufre, calcio, hierro, potasio, magnesio. Muy bien. Amirul Mu'minin alayhi salam dijo: jamás se empobrecerá la casa en la que haya vinagre y aceite de oliva. O sea que ese fue el alimento de los profetas. Para tener en cuenta también. Amirul Mu'minin, el Imam Ali alayhi salam, dijo que jamás empobrecerá la casa en la que haya vinagre y aceite de oliva. Zait Zaitun. Y el Imam Rida alayhi salam dijo que excelente alimento que es el aceite de oliva. Brinda un buen aliento, elimina la flema, da frescura a la piel, y esto es verdad, es muy buena para la piel también, fortalece el sistema nervioso, calma el dolor, cura la anemia y sofoca el fuego de la ira. Entonces, como son dos alimentos tan beneficiosos, es probable también que se haya referido. El profeta, alayhi salatu wasalam, dijo: consuman el aceite de oliva y úsenlo como unción para el cuerpo, puesto que proviene de un árbol bendito. Muy bien, entonces puede ser o que se refiera a los frutos o lo más seguro es que hable de las ciudades sagradas, de Medina, de Jerusalén, de la Meca. Muy bien. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Hemos creado al hombre en la más perfecta proporción. La palabra taqwim significa realizar algo de forma adecuada, correcta. Su significado señala que Dios ha creado al ser humano en todos los aspectos. Con la mejor complexión, dice ahí. Bueno, está bien. En la mejor proporción, ya sea desde el punto de vista físico, como intelectual, espiritual, y ha puesto en su ser todas las capacidades y lo ha preparado para alcanzar la perfección. Ha hecho caber en él, pese a su cuerpo pequeño, el gran universo, y le ha concedido tantas cualidades como dice la aleya: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, y hemos honrado a los hijos de Adán. Como en otra parte del Corán dice: فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, bendito sea Dios, el mejor de los creadores. Entonces, después de decir esto, muestra también que el humano se puede desviar del sendero de la verdad. Por eso utiliza el término asfalus safilin,
el más abyecto, el más bajo de los bajos. Pero dice en la ley siguiente, y luego lo hemos hecho de él, o hemos hecho de él el más abyecto. Lo hemos explicado muchas veces, ¿no? Que el hombre, con sus capacidades y sobre todo su poder de elección, puede elegir hacer el bien y ser mejor que los ángeles, o puede hacer el mal ya no por instinto como los animales, lo cual lo vuelve peor que los animales. Lo explicamos muchas veces de esta forma. Nadie dice que un león porque coma una cebra es malo, ¿no? Está obrando por instinto, se está alimentando. Pero cuando un ser humano realmente asesina a otra persona, o incluso asesina a un animal por diversión, como es la cacería, o comete cualquier tipo de crimen, vemos que es una persona que tiene problemas realmente y que es una mala persona. Entonces, aquí el ser humano dice como las grandes montañas que tienen también precipicios profundos, dice el hombre, así como puede llegar a lo más excelso de la perfección, también puede descender a lo más horroroso. Entonces, si transita por el camino recto, si transita por el sendero divino, si sigue los consejos de los profetas, de los imames, va a estar en el camino recto y va a convertirse en un ser, lo que se llama el insan kamel, el hombre completo, el hombre perfecto, que llega a la perfección de lo que es la humanidad, o a su potencial perfección para la que fue creado. Pero el ser humano cuando se desvía realmente puede caer en los pecados más bajos. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Excepto illa, los creyentes, alladhina amanu, aquellos que creen, y como siempre decimos, los que creen, solamente con creer no hacemos nada. Por eso siempre en el Corán vamos a leer وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Estas dos cosas juntas, siempre de la mano. Aquellos que creen y practiquen el bien. فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. Tendrán una recompensa inagotable, que no tiene fin. Esta palabra mamnun viene de man y significa algo que es incompleto. Por lo tanto, gairu mamnun, negando el mamnun, significa algo que es infinito, digamos, que no tiene fin, que es algo que no tiene un corte, digamos, es constante, no tiene interrupción, no tiene imperfección. Entonces, después, como podemos ver, según algunos intérpretes, esta frase que dice, luego hemos hecho de él al más abyecto, significa que la persona, digamos, que puede alcanzar la perfección, que se dice que se alcanza la madurez tanto espiritual como física a los 40 años. Entonces, a partir de los 40 años empieza a descender y entonces empieza a tener debilidad, a tener falta de fuerza, incluso puede tener debilidad intelectual, empieza ya quizás a tener problemas de memoria, etc. Entonces se refiere a esto, posiblemente. Pero bueno, en realidad esta versión de los exégetas no coincide con lo que expresa la ley, ¿sí? Que es lo que hemos explicado anteriormente. Es decir, que va a tener el ser humano, este ser humano que es capaz de llegar a lo más alto, a la perfección, en este mundo y en el otro, por supuesto, una recompensa que no tiene fin. Por lo tanto, la vejez en sí no podemos tomarla como una imperfección o una falta de perfección. Sí, hay limitaciones en la vejez, pero también puede haber mucha sabiduría
Y además es parte de la ley de la vida, como la misma muerte. Y verdaderamente también tenemos en el Islam, tanto en los hadices como en el mismo Sagrado Corán, el valor, digamos, de la vejez. Y el valor que hay que darle a la gente mayor. Muy bien. La ley siguiente habla del hombre ingrato, del hombre que está desatento al día del juicio. ¿Acaso, dice, qué es, pues, lo que te hace desmentir el día del juicio final? Es decir, que la persona que está construida en la perfección, construida para la perfección, creada en un inmenso universo, y que tiene una vida transitoria que debe aprovechar en este mundo, y debe estar atento en estos 70, 80, 40, según los años que va a vivir cada persona, comparado con la eternidad no es nada. Y realmente esta propuesta que nos presenta Allah subhanahu wa ta'ala es muy generosa. Es decir, durante 70, 80 años, 90 como mucho, estar atentos al Yawm al-Qiyamah, atentos a lo que vamos a recibir ese día, porque ese día vamos a recibir lo que nos toque para la eternidad. Es como si yo les dijera, mañana los contrato para trabajar, solamente van a trabajar un día, y luego de ese día yo voy a juzgar cómo trabajó cada uno, y le voy a dar un premio acorde a lo que trabajó hasta el resto de su vida. Es decir, los años que vivan, 40, 50, 60 años más, yo los voy a retribuir de forma muy generosa, pero acorde a lo que hizo cada uno. Entonces, si nosotros realmente somos conscientes de que va a llegar el final del día y donde nos van a retribuir por lo que hicimos, vamos a trabajar de la mejor manera. Vamos a estar atentos. No vamos a desmentir ni a caer en el ghafla, en la despreocupación total por nuestro trabajo, el que tenemos que hacer durante todo un día para después recibir una recompensa que va a durar por el resto de nuestras vidas y que va a ser acorde a nuestro trabajo. Si nosotros realmente tendríamos la certeza del Yawm al-Qiyamah, la certeza del día del juicio y lo que vamos a recibir en él, no perderíamos el tiempo en esta vida y estaríamos siempre atentos. Como dicen los místicos, estaríamos en estado de alerta, en estado de guardia, para no caer en los errores, para no caer en los pecados y para estar siempre en la vía recta. Pero ¿qué sucede con el hombre? El hombre, a pesar de que se le dice falahum ajrun ghayru mamnun, que va a tener una recompensa sin fin, yukaddibuka ba'd, dice como dice ahí. Te hará desmentir el Yawm al-Qiyamah, te hará desmentir el día del juicio. Muy bien. Entonces, el ser humano debe meditar, debe reflexionar. Como dice el Sagrado Corán. El Sagrado Corán dice, y desde que conocéis la primera creación, ¿por qué no reflexionan? ¿Por qué no reflexionan? La reflexión sobre el Yawm al-Qiyamah, la reflexión sobre el día del juicio, la reflexión sobre nuestro objetivo de haber sido creados, o el objetivo de Dios de habernos creado a nosotros. Poder estar despiertos y no desmentir el día del juicio final. Cuando nosotros vemos el mundo vegetal, el mundo animal, cuando nosotros vemos el takwin, no takwin como acá con Qaf, con Mim, el takwin, es decir, la forma en la que Allah administra la creación, la naturaleza. Cuando nosotros vemos los milagros grandes que hay en el Sagrado Corán,
Cuando nosotros vemos los milagros que hay en nuestro propio cuerpo, en nuestro propio universo, dentro de nuestro cuerpo. Debemos reflexionar y someternos a Allah subhanahu wa ta'ala. Y trabajar fuertemente en los años que tenemos de vida, que no sabemos cuándo van a culminar, para ese día, para el Yawm al-Qiyamah, para el día del juicio. Como acá no dice Yawm al-Qiyamah, dice la palabra din, algunos han pensado que se refiere a lo que es el credo o lo que es la religión. Pero obviamente, cuando vamos a la última ley, va a decir, ¿alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? ¿Acaso no es Allah el más sabio de los jueces? Entonces, esta palabra din inmediatamente deja de significar religión o credo y pasa a ser el Yawmul Qiyamah, Yawmuddin, el día del juicio, como se lo conoce y como se lo menciona en la Suratul Fatiha, Yawmuddin, el día del juicio. Porque está hablando justamente de que Allah es el mejor de los jueces. Entonces, las personas que obran correctamente, las personas que han dedicado su vida no solamente a los deseos de su nafes, sino que han dedicado su vida a Allah subhanahu wa ta'ala, a adorar a Allah. Para adorar a Allah no hace falta ir a una montaña y vivir solo. Un médico, un taxista, un carnicero, un profesor en la facultad o en un colegio, una maestra jardinera, una madre, una ama de casa, cualquiera, un carpintero, todos pueden adorar a Allah y dedicar su vida a Allah. Como decía el gran Rajab al-Hayat, este místico famoso de Irán, que era sastre, al-Hayat era sastre, dice, cada vez que yo pincho la aguja en la tela para coserla, dice, lo hago por Allah. Entonces todo lo podemos hacer por Allah y estar despiertos al Yawm al-Qiyamah. Muy bien. Según un hadith del profeta, alayhi salatu wassalamu ala alihi, dice que recitaba la sura At-Tin, y al mencionar esta última aleya, decía, cuando decía alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, decía sí, y yo soy testigo de ello. Balá wa ana ala dhalik min ash-shahidin, decía. Luego de señalar que Dios es el mejor de los jueces. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah, en la próxima clase continuaremos con nuestro tafsir y vamos a ver la sura, a ver, que nos tocaría la sura número 94, Al-Inshirah. Muy bien, inshallah. Y Alam nashrah laka sadrak. Con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala vamos a continuar con estas clases, pero después deberíamos ver si los alumnos que están en el grupo de WhatsApp ven la clase en el YouTube, los que no asisten a la clase, si tienen problemas con el horario, si posiblemente se pueda cambiar el horario. Mucho para cambiar yo no tengo de tiempo, la verdad. Pero quizá podemos hacerla, no sé, por ejemplo, cuando lo hacemos los martes, la clase a veces me cuesta llegar a esa hora. Porque ahora, bueno, ya se activó todo y ya yo estoy trabajando en la escuela y mis hijos, mi hija, la más pequeña, va al doble turno en la escuela, en la misma escuela donde yo trabajo, ¿no? En el Instituto Argentino Árabe Islámico. Y entonces la cuestión es que llegamos muy tarde a casa y a veces no puedo dar la clase, o la tengo que dar un poco más tarde, etc. Entonces no tengo mucho tiempo.
Pero bueno, si los alumnos que ven la clase, que digamos no participan en la clase en vivo, algunos en el grupo escriben que bueno, yo no participo, pero la veo por YouTube y todos seguimos con este horario, y bueno, el que pueda asistir, alhamdulillah, y que no, ya sabe que lo encuentran en el YouTube, inshallah. La idea es que aprovechen de estas clases, inshallah, con la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala. Tratamos de hacer una exégesis que no sea pesada, que no sea aburrida, que no sea muy largo cada tema, que sea como para tener unos conocimientos básicos de lo que dicen cada una de las suras que estamos viendo, de los capítulos, para que sea algo dinámico y que nos dé un conocimiento del Sagrado Corán sin caer en lo pesado, porque el tafsir estudiado profundamente es realmente, para una persona que no está acostumbrada, es un poco tedioso. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Que Dios los bendiga mucho, queridos hermanos. Inshallah que estén bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, gracias.